Bueno, seguimos adelante. Está aquí en piso con nosotros nuestro analista internacional Mauricio Raufetti, a quien le agradecemos que se pase por la mesa de Modo País. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido. Me gustó la expresión. Bueno, vamos a pasearnos nosotros por Argentina. Yo te consultaba recién antes de que viniéramos al aire si podíamos decir Argentina está movilizado, Argentina está en las calles. Y da la sensación que sí, ¿no? Porque movilizaciones de forma constante prácticamente, algunos en contra del presidente por algunas decisiones que ha tomado. ¿Cuál es el estado de situación actual en el vecino país? Bueno, es un país que durante un tiempo realmente sorprendente, durante este primer año y pico de gestión de Milei, atravesó un periodo de tranquilidad, ¿no? Es decir, el gobierno claramente tenía crédito para poder avanzar en las reformas que prometió durante la campaña. Lógicamente, después de ese tiempo comenzó el desgaste, porque hay un desgaste del poder adquisitivo de la gente, por más que el gobierno ha logrado bajar los niveles de inflación, pero hay cifras que son duras, que son socialmente difíciles, como el dato de pobreza, que no bajan, muy por el contrario, aumentaron bastante, a pesar de que ahora empieza a retraerse un poco según algunos datos preliminares, ¿no? Entonces, lógicamente, comienza a haber una situación de tensión social que se evidencia de diferentes maneras. Hace menos de 15 días tuvimos esos episodios de represión en las calles durante una marcha de jubilados que tuvo la particularidad de que contó con la presencia de algunos hinchas de equipos de fútbol, que es algo, es una unión bastante improbable, pero que se dio. Y bueno, en ese momento... ¿Por qué se dio? Bueno, se dio por una cuestión casi anecdótica, ¿no? Es decir, apareció en particular un jubilado con la camiseta de Chacarita, señalando las dificultades que tenía para vivir. Y bueno, mucha gente se sintió identificada y empezaron a sumarse a esa marcha. Desde el lado del gobierno dicen, esto es una organización para buscar, la palabra que usaron, la palabra que se usó desde la cartera de Patricia Bullrich, que sería el Ministerio del Interior nuestro, fue que había un intento de desestabilización del gobierno. Eso fue lo que dijo el gobierno. Lo cierto es que la represión terminó con mucha gente herida y con un colega nuestro con un golpe muy fuerte en la cabeza por una de esas recipientes donde está contenido el gas que tiró la policía, con fractura de cráneo. El resultado fue que en las marchas subsiguientes, que fueron en algunos casos por los jubilados y en otros casos, como el lunes por el tema del Día de la Memoria, no hubo ni represión, ni tampoco, en el caso del Día de la Memoria, gran presencia policial. Es decir que, de alguna manera, hay una elección que ahí aprende el gobierno, porque no se le puede ir de las manos la calle, ¿no? Eso es algo que ningún gobierno quiere que le pase, ningún gobierno quiere que la calle se le vaya de las manos, en particular en Argentina, donde hay una organización, donde hay movimientos sociales organizados que tienen mucha potencia. Ese crédito el gobierno lo está utilizando, lo está quemando antes de las próximas elecciones legislativas. Si quieren, después podemos entrar un poco más en el área económica. Lo cierto es que hay algunos números que le dan un poco mejor. El dato de inflación, se los comentaba recién, Milei agarra a Argentina con 210 de inflación, y bueno, a febrero el interanual andaba pisando los 70. Lo que pasa es que, claro, también hay una caída del consumo tan brutal durante 15 y 16 meses, una caída bestial del consumo que lógicamente tiene impacto Ahí me gustaría en los entrar un niveles poquito inflacionarios. para entender lo que es la vida de la gente, el día a día, el bolsillo de la gente. O sea, decimos, sí, bajó la inflación, pero hay personas viviendo por debajo de la línea de pobreza tremendamente. Las jubilaciones han tenido un ajuste ahora, pero comentanos un poquito cuál es la situación de la mayoría de la población en cuanto a esto, al acceso a los bienes de consumo, pero sobre todo a los bienes básicos. Si querés, tomamos el caso de los jubilados. Sí. El 60% de los jubilados, esto es estadístico, en Argentina, el 60% de quienes están retirados viven con ingresos por debajo del salario mínimo. Para que se hagan una idea, el último ajuste que hubo a nivel de inflación, a nivel de jubilación, fue de $6 para abril. Es decir, pasan de $259, si no me fallan los cálculos, a $265.
estamos haciendo No llegamos a una equivalencia. $300, que en No Uruguay llegás- son 12.000 pesos, no $300 llegás menos. al ingreso mínimo, si le sumás el bono que le van a dar de $70, que el año pasado no se lo dieron a los jubilados, más el aumento del costo de los remedios, y bueno, las protestas se van a dar. Claro, y los los costos de jubilados vida salen... hoy son similares a los de nuestro país. Depende sí. de lo que mires, depende del sector que mires. Digo, los uruguayos vamos mucho a Argentina. Obviamente que quien va al interior de Argentina puede ver una realidad, quien va a Buenos Aires, Claro. donde hay mucha gente en situación de calle, ve otra realidad. Y hay, como suele ocurrir en América Latina, sociedades que tienen varias velocidades. Hay una parte de la población que tiene poder adquisitivo que ha aumentado, ¿no? El tema de que el peso argentino permita hoy que muchas personas viajen o que hagan turismo, por ejemplo, en nuestro país, es una parte de la población, es una realidad. Ahora, por el otro lado, también pasa que hay un montón de gente que no llega A fin de mes. al nivel de ingreso para Claro. poder comer. Esa es la realidad. Entonces, estamos ante una situación de dificultades financieras del país. Ustedes saben que hace muy poquitos días el Congreso argentino aprobó, en realidad, la Cámara de Diputados, ¿no? Ahí hubo una cuestión política que vale la pena mencionarla porque el gobierno logró los votos para no llegar al Senado en el visto bueno, digamos, para un decreto de necesidad de urgencia que le permite avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para que Argentina reciba, como se dice en la jerga, fondos frescos para poder empezar a pagar los vencimientos que tiene del mega crédito de 44.000 millones de dólares que tiene con el Fondo Monetario y para fortalecer las reservas del Banco Central. ¿Para qué fortalecer las reservas del Banco Central? Bueno, porque Argentina tiene un problema que está en el centro de la problemática de este gobierno, que es el desmontar el cepo cambiario. ¿Para qué? Para que la economía, vamos a decirlo rápidamente, se sincere. Hoy publicó un artículo el exministro de Economía, Hernán Lacunza, en La Nación, muy interesante, donde hace una comparación con un montón de películas argentinas que cuentan las diferentes crisis, ¿no? La del 80, la del 2001, y aparte hace un paralelismo con el fútbol, ¿no? Que dicho sea de paso, tenía mucho que ver hoy por el partido de ayer con Brasil. Y en ese artículo, Lacunza, de alguna manera, lo que dice es, bueno, hasta que no desarticulemos esa suerte de entramado de controles cambiarios, el mercado no va a confiar necesariamente en Argentina y el gobierno, ¿qué es lo que necesita? Que vengan inversiones, que la inversión interna también se reactive en algunos sectores que están decaídos, que están perdiendo empleos, para que la economía pueda resucitar. Y tiene que pasarle antes de las legislativas. Claro, ahora la duda que me queda ahí, Mauricio, es si va a seguir siendo viable, digamos, este modelo que ha propuesto Milei en términos económicos, con tantas protestas sociales que se han desatado, porque así como tenés, bueno, la crisis económica, tenés también esa crisis social y tenés también, bueno, un grupo importante de gente que empieza a hacerse sentir, que empieza a sonar fuerte, que trae repercusión, como lo que decías, ¿no? De alguna de las consecuencias con daños físicos incluso. ¿Vos ves viable realmente que él pueda sostener esta línea, este modelo económico? La verdad que es una pregunta muy difícil de responderte. No te la puedo responder porque no puedo, digamos, ir hacia futurología. Lo que estamos viendo, sí, empíricamente, vamos a decirlo así, es que se está dando un desgaste del gobierno, pero que también este gobierno logra, mediante acuerdos en el legislativo o con un presidente que está en modo campaña permanente, logra ir capeando ese temporal. Por eso así hincapié en el tema del cambio que hubo entre la manifestación hace 15 días y las siguientes, ¿no? Porque hay una evidente capacidad de adaptación de este gobierno a los diferentes escenarios que se le van planteando. ¿Quiere decir esto que va a tener crédito suficiente como para que no crezca la protesta? Y es muy difícil saberlo. Lo que decía Miguel al comienzo es verdad. Cuando uno va a Buenos Aires, a medida que vas viajando, que vas yendo medio seguido, digamos, que como es mi caso, y vos vas viendo que la situación de tensión empieza a sentirse cada vez más. Y es lógico, porque es un gobierno que prometió una situación de empeoramiento inicial, que fue lo que ocurrió, ¿no? de la situación económica. En eso no hubo misterio, pasó lo que el gobierno de Milei, lo que Javier Milei decía que iba a pasar, pero después hay una expresión en inglés que es to deliver, ¿no? O sea, es brindar resultados, generar resultados. Y el gobierno necesita presentar resultados
para justamente descomprimir un poco esas situaciones específicas de protesta. En un país donde, repito, los movimientos sociales están sumamente organizados. El caso de los jubilados yo lo pongo muy, digamos, en el centro porque es una población muy vulnerable. Y hay, lo vuelvo a repetir, 60% que viven por debajo del nivel mínimo para considerar que, como decías vos, pueden llegar a fin de mes. Es muy fuerte la cifra en una población extremadamente vulnerable, con un Estado que se achicó, con un Estado que sufrió el recorte del ajuste fiscal y que apoya muchísimo menos a esos sectores vulnerables que lo que pasaba antes en Argentina. Entonces, digamos que mucha de esa gente no tiene de dónde agarrarse. Y eso está generando estas situaciones en donde otros sectores de la sociedad, de alguna manera, los apoyan y se genera una cierta empatía. Y bueno, habrá que ver entonces hacia dónde va eso. Mauricio, en este análisis de situación no podemos dejar afuera de que aparece Cristina Fernández nuevamente, de que sale a escena. Creo que políticamente aprovecha este momento de Javier Milei. Y después lo otro, que Javier Milei atraviesa un escándalo, ¿no? Sí, sí. Donde todavía no ha quedado muy claro cuál ha sido su participación, ¿no? Sí, el escándalo de ese libro, te refieres a la criptomoneda. Bueno, sí, Milei, bien, muy rápidamente, apoyó en Twitter el surgimiento de una criptomoneda que es lo que se llama un meme coin. ¿Qué es un meme coin? Es una moneda, una cripto, que se crea en función, por ejemplo, en este caso, de un personaje famoso. Trump lo hizo, su esposa Melania también lo hizo, crean esta criptomoneda, la lanzan al mercado, toma un valor y en algún momento venden y amasan, o sea, juntan todo ese dinero. Alguien va a perder, ¿no? Porque la criptomoneda no va a subir eternamente, en algún momento va a bajar. Bueno, lo que pasó con la criptomoneda que apoyó Milei fue que él retuiteó, la criptomoneda voló, saltó y en poquitas horas pasó, creo que de 5 a 0,47 y mucha gente perdió dinero. Entonces, la acusación que hay desde la oposición es que ahí hubo una confabulación, que estaba el presidente metido en esa situación. Él dice que no, que simplemente lo apoyó, porque bueno, todavía está bajo investigación, no se sabe qué es lo que va a pasar, obviamente le costó su imagen interna y externamente. Milei, que está apostando mucho a las pocas horas de una entrevista y quedó en el ojo de la tormenta. Correcto. Porque, Milei, que está apostando mucho a un vínculo que quiere construir con Donald Trump en Estados Unidos, a quien admira y de quien toma algunos ejemplos en las formas de comunicación también, lo hizo desde siempre. Un presidente que ayer habló por el partido, ¿no? Estaba muy emocionado, lo venía escuchando hace un rato en Radio Mitre, y de hecho dijo que lo bailaron a Brasil, lo dijo el presidente de Argentina. Pero es un presidente que también tiene tiempos acotados. Como yo le decía, Argentina tiene la particularidad de tener elecciones de medio término, donde se renueva parte del Congreso. Y eso incide en las mayorías, incide en el peso que el Congreso puede llegar a tener. El presidente no puede gobernar permanentemente por decreto. En este caso, de hecho, el decreto de necesidad de urgencia de alguna manera sobrepasó lo que el presidente debería haber hecho, porque debería presentar una ley, y eso se lo criticaron incluso sectores que terminaron, en algunos casos, votando junto con él. Milei logró, creo que son 129 votos, precisaba 123 para aprobar una suerte de cheque en blanco para negociar con el Fondo Monetario, ¿no? Porque eso es otra cosa, un detalle que me olvidé de comentarles. Lo que el Congreso hace es aprobarle la autorización para negociar con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que van a negociar? ¿Cuánto van a negociar? ¿Cuáles van a ser las condiciones de ese nuevo endeudamiento de Argentina con el Fondo Monetario? Resuelve el presidente. Claro. Por ahora no se sabe. Ayer el Fondo Monetario dijo que las conversaciones avanzan. ¿De qué monto se está hablando? Realmente Condiciones. hay un montón de cifras. Mauricio, que no nos dijo nada de Cristina. De Cristina. Bueno, a Cristina le prohibieron la entrada a Estados Unidos. Estados Unidos considera que la presidenta argentina, que ha sido procesada en casos de corrupción, es corrupta y por lo tanto le prohibieron el ingreso a ella y a su círculo más cercano. Obviamente que lo aprovechó comunicacionalmente, salió en redes sociales muy enojada. Y Cristina, bueno, hoy es sí la líder del Partido Justicialista, eso es evidente, pero no tiene el peso político futuro
que tenía de repente hace unos años. ¿Por qué? Y porque vienen otras generaciones. ¿Pero no crees que afecta la imagen del kirchnerismo esta sanción de Estados Unidos justamente hacia ella? Bueno, ella lo aprovechó, justamente lo aprovechó para decir, bueno, miren, me pegan a mí. A veces cuando te pegan los que vos considerás tus enemigos, para vos, digamos, a nivel popular, te puedes granjear apoyos. Lo cierto es que hay una tensión interna dentro del peronismo, porque Cristina no va a ser candidata, pero está ahí, arriba, no se sabe si es una locomotora que empuja o un techo que frena, ¿no? Y bueno, eso necesariamente en los próximos meses y años, a medida que se acerquen las elecciones, va a ser un factor relevante. Tenemos que cerrar, pero muy cortito. ¿Qué efecto contagio de todo esto puede ocurrir aquí en nuestro país o si puede haber algún tipo de situación que nos afecte? No, nosotros tenemos que, es decir, para nosotros lo más importante es el poder adquisitivo que pueda llegar a tener la parte de la población argentina que hace turismo hacia aquí. Eso es lo que más nos importa. Y por supuesto, la postura de Argentina dentro del Mercosur, que en este momento es básicamente casi rupturista, ¿no? Porque intenta acercarse a Estados Unidos, sueña con un acuerdo de libre comercio que difícilmente ocurra, pero bueno, eso yo te diría que son los dos carriles. Por un lado el económico, que nos importa mucho, y a nivel de turismo es uno de los ejemplos, porque hay muchos carriles económicos que tenemos con Argentina por los que trabajamos y comerciamos, y por otro lado el tema relevante de qué es lo que pueda pasar en el Mercosur, donde somos socios de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Bolivia. Bien. Quedó clarísimo. Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos. La seguimos en cualquier momento cuando los temas así lo ameriten. Me paso cuando ustedes quieran. Notable.